Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido muchas veces que hable acerca de Wittgenstein, tema que esquivé porque mi conocimiento del tema es bastante limitado. Pero de repente recordé unas sabias palabras Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. y resulta que yo lo tengo, así que me fui a verlo a mi amigo Waldo Cajé y estuvimos hablando un buen rato sobre el tema. Estamos acá con Waldo, un gusto Waldo, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos, es un gusto estar acá. Un gusto. ¿Hace cuánto que estoy en tu canal? Desde el Bambo, vos sos seguidor de Huesos Amarillos, Sí, de los 200 primeros. seguidores, ¿no? Sí. Creo que éramos 100, 200 cuando Hace empezaste a tiempo comentar el que canal. sí. Nos encontramos por ahí casualmente, una vuelta. Ah, claro, que vos estás Sí. en el tren. Claro, Sí, que estaba estabas trabajando en el tren. Te saludé, me acuerdo. Sí, que estaba... El primer fan que te saluda. El primer fan que me saluda por la calle. Listo, ya era famoso. Ah, bueno. Y ahí la fama te cayó. Ahí, sí, eso. Fama de Anteojo me de- conocían 100 personas, pero me encontré con una en la calle. Ya está, anteojos de sol. Claro, bien soy vestido, una estrella. Ya está. Bueno, primera pregunta inevitable, ¿por qué te interesó uno de los filósofos más oscuros, más difíciles que existen? ¿Por qué Bueno, por eso qué no te es dio un por mito. Wittgenstein? No es tan oscuro, lo que pasa es que Wittgenstein tiene toda esa aura de genio místico, inefable, complicado. ¿No? Es una visión falsa, uno... Pero respondiendo a tu pregunta directamente, la cuestión es la siguiente. Yo tenía un gran interés por una cuestión epistemológica, me interesé por la filosofía, por motivo, pero no tenía un método, no tenía una cuestión epistemológica, porque cómo llega una verdad o una falsedad, no tenía un método. Y ahí entra tu canal cuando era bastante pequeño todavía. Sí. Y yo soy psicólogo, en ese momento estudiaba psicoanálisis. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la metodología del psicoanálisis? ¿Ciencia? ¿No es ciencia? Una cuestión que tiene cualquier profesional, ¿no? Y en ese video empezás a explicar una cuestión de Wittgenstein, un autor que, para cómo me costó escribirlo y buscarlo, porque Wittgenstein, Sí. ¿cómo se escribe Wittgenstein? Y Yo lo pronuncié mal año, no te preocupes. claro, nada, todo lo pronunciamos mal, seguramente. Seguramente. Ese es un nombre inventado pero por lo por el menos ahora padre. lo pronuncio mal como todo el mundo. Igual es un nombre inventado por el padre de Wittgenstein. Ah. Porque ellos tenían un Ajá. apellido muy judío, pero ya que el padre fue antisemita, teoría racial, bueno, abandonó ese apellido, se cambió el apellido, y bueno, yo Sí. no soy judío. Como Adolf Guggenheim, que hizo No, lo mismo. Seguramente muchos hicieron lo mismo. Más conocido como Adolf Hitler. Ah, no me jodas. Sí, ¿En serio? el apellido Hitler lo inventó el Ministerio de la Propaganda. Porque el Führer, ¡Wow! el Führer no se puede llamar Guggenheim. Y sacaste la boina. Claro. ¿Qué haces con ese equipo? Ay, Dios. Bueno, estaba con esta investigación y me acuerdo que en tu canal escuché una respuesta bastante equilibrada, porque las respuestas que estaba escuchando no me satisfacían ninguna. Que el psicoanálisis era una filosofía estética. Y me pareció una propuesta muy interesante y dije, bueno, voy a leer el autor. Sí. Empecé a investigar, no entendí un carajo lo que él proponía. Entonces esperé así hasta completo, no podía introducirme a él porque necesitas un gran conocimiento del contexto, de la lógica, de qué está hablando, cuál es el poder filosófico de ese momento, de ese contexto. Entonces hice, después de mucho esfuerzo, algo que parece una locura, porque normalmente uno va a estudiar la lógica del autor. Y me puse a leer la vida, a leer los diarios. Ajá. Y al leer el vida de diarios vi que era una persona bastante particular, un ser humano, y ya no lo tenía tan visto como un dios como te lo ponen los vendedores de libros de Wittgenstein. Sí. Esa Está el historia. mito del diálogo no descifrado. Está el mito de que él escribió tratados en la guerra, entre los Sí. tiros. Que eso está hasta en una película policial de Hollywood, eso que está Bueno, escribiendo en la tierra de nadie, en medio de en los crímenes de Oxford. Está escribiendo en medio de la tierra de nadie, en medio de los tiros. Está esa que en realidad es una ligera exageración de la realidad, pero más que ser totalmente falso. Pero está ese mito. Sí, está el mito de la cuestión de su gran genialidad. En realidad Wittgenstein estaba en un contexto y en un lugar muy privilegiado. Que venga Russell y te tome de alumno, el mayor lógico de la época, ya hay una posición muy privilegiada que no cualquiera. Y que puedas ir a discutir a las 4 de la mañana cuestiones lógicas, y eso es un lugar totalmente privilegiado.
y que tu primera obra haga una introducción Russell, por más que la odies, es Sí. una introducción muy buena. Pero bueno, sí me introducí ahí y encontré un método que realmente me pareció muy bueno, muy tranquilizador, muy útil, muy práctico, y es el método que uso todo el tiempo yo, y es el método que me gustaría transmitir y seguir estudiando. Curioso, porque Wittgenstein es muy crítico con el psicoanálisis. Es curioso Claro. que esas críticas hayan influenciado a, no sos un caso aislado, hayan influenciado a muchos pensadores de la corriente psicoanalítica. Cuando Wittgenstein llega a decir cosas como que la obra de Freud es un buen entrenamiento para buscar errores. ¿Sabes que estoy de acuerdo? Porque hay una conferencia de Freud en Sí. Estados Unidos que le hace un comentarista, le hace un comentario que es el siguiente. Pero ¿por qué su teoría tiene errores y usted tiene que rectificarse? Y Freud, muy cansado, dice, ¿pero ustedes creen que una teoría científica cae del cielo perfecta? Claro. Eso es una locura. Cuando la gente critica a Freud y ahora el Freud de 1900, que es un Freud investigativo, cuando vos empezás a investigar, por supuesto que vas a cometer un montón de errores. Wittgenstein también, la teoría pictórica del Tractatus tiene que abandonarla. Y bueno, nadie dice que Wittgenstein es un tarado. Bueno, algún que otro que sí. Pero no suele pasar. Pero ahí está esa idea romántica de la ciencia como eterna, como pura, ¿no? Sí. Y algo que me sorprendió muchísimo cuando, ya que sacás ese tema, cuando leo a Galileo de primera mano. Yo había escuchado siempre el mito del Galileo, el genio que descubre sí, el modelo heliocéntrico y Sí. tiene que lidiar contra los ignorantes de su tiempo. sí, me cansa, ya sé. Y me encontré con que Galileo empezó diciendo, che, por ahí es verdad la teoría de Copérnico. Y murió casi convencido. Mm, O sea, en ningún momento de su vida estuvo 100% seguro de que la teoría heliocéntrica era verdad. mm, Que es completamente la antítesis ¿sí? del mito del genio que tiene esta iluminación y trata de convencer a todos sus contemporáneos. ¿Sabes que Freud tiene una cuestión también muy parecida? Porque él empieza desde lo biológico y tiene un arrastre biológico con todo lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis actual es una cuestión... Sí, el Si primer sos libro fue básicamente neurología. Sí, lo primero era una cuestión de explicar neurológicamente por qué había conciencia, por qué había estructuras, por qué había enfermedades, y intentaba de explicarlo. Pero todo ese arrastre biológico nunca pudo abandonarlo completamente, cosa que otros autores como Lacan intentan abandonar también la cuestión biológica del psicoanálisis. Bueno, en realidad Freud, discúlpame que te interrumpa, Freud sale casi de prepo cuando investiga la histeria. Se encontró con que las histéricas eran 99% mujeres de la misma franja de edad, de la misma clase social. Esto no puede ser biológico, tenía que ser algo cultural. Yo comenté que Freud fue llevado a la fuerza a abandonar lo biológico en el caso de histeria. Él nunca quiso hacer eso. Okay. Él nunca quiso abandonar. Es más, la teoría del hombre trivial, estructura superyoica antigua, él creía realmente que existía este hombre primordial, este hombre biológico, que existió y que hoy en día sigue trabajando dentro nuestro, de cierta forma. Porque, a ver, abandonar completamente lo biológico es meterse por completo en el giro lingüístico o en el giro hermenéutico. Es muy difícil. En esa época era un completo cambio de paradigma, era la época de la frenología, todavía era un asunto, estaba la teoría de la idea fija, era un completo cambio de paradigma en la psicología. Salirse de lo biológico, decir, hay un trastorno mental que está provocado por el modo en que son educadas las mujeres de clase alta. Y es que Freud es un hijo de su tiempo. Ese es el problema. A ver, los autores son seres humanos. Si uno quiere leer a un autor, tiene que fijarse que es un ser humano, que no es un genio, alguien iluminado. Y eso pasa con la mayoría de los autores. Eso pasa con Wittgenstein, con Freud y con tantos autores que no Wittgenstein, de hecho, una autora que no recuerdo su nombre, escribió un libro que es La Viena de Wittgenstein, que él se refiere a la época, como que Wittgenstein es
es el producto de esa sociedad, el producto más claro. Sí, yo leí la primera parte de ese libro que decía que el precio de un café, un periódico y una prostituta era el mismo. Y si vos salías te ofrecían las tres cosas a la vez con circulación por la calle, ¿no? No, Era una situación bastante dura. Wittgenstein vivía en un palacio, pero sí. igual estaba en ese contexto, salía del palacio y bueno. Tenés el contexto, sí, él estaba pero igual tenés el contexto político de esta sociedad que era tan irracional los principios que no habían buscado darle lógica. Y eso creo que es algo que se refleja en Wittgenstein, creo que es eso mismo sublimado. Sí. Tenías un gabinete con un ministro nazi y otro sionista. O sea, era tan irracional que no habían ni siquiera intentado buscarle sentido. Tenías para niveles épicos de prostitución con un discurso hipermorialista, imagen y semejanza de la Inglaterra victoriana. Sí. Era una completa Era una locura, sí. Y esa gente, bueno, mirá, nosotros estamos en Argentina y podemos hablar de estos temas, que nosotros también vivimos locuras todo el tiempo. Sí. Bueno, hoy en día creo que se ha generalizado. Yo creo que lo que se llama la posmodernidad es la bienización del mundo. Sí, yo creo que fue esa. Yo creo que hubo varias modernidades. La normalización de la contradicción sería. Sí. Hubo una modernidad inglesa, una modernidad continental, y yo creo que la modernidad de Viena se hizo una pandemia. Sí. Se hizo general. Sí, no me sorprende. Vos fíjate, voy a buscar una referencia cinematográfica, fíjate esta película El ilusionista, que transcurre, no es Viena, pero te dan a entender que es Viena, no sé por qué no dicen el nombre de la ciudad, es el mundo de hoy con carros tirados por caballos, pero la sociedad es el mundo de hoy. Sí, por eso si nos introducimos solamente a su autora, vamos a encontrar que su contexto y su pensamiento, su sufrimiento, realmente es muy parecido al nuestro. Me parece que yo puedo entrar, a pesar de no ser un gran lógico, sin ser un gran matemático, veniendo de la psicología, yo puedo entrar a la obra de Wittgenstein por un contexto. Claro. Porque en otro contexto, bueno, vivimos una locura como normalidad, todo el tiempo. Yo creo que lo sentimos mucho más contemporáneo a Wittgenstein que a otros autores como Russell, Sí, Russell no vive en otro mundo, ¿verdad? O en el continente, Durkheim. Yo creo que lo sentimos mucho más, lo entendemos mucho mejor. No entenderlo en el sentido técnico, yo creo que lo sentimos, entendemos mejor de qué está hablando. Este de lo nuestro. Claro. Algo así. Claro, porque no se deja llevar tanto por esta cuestión, ¿cómo decirlo? Por esta cuestión de la lógica pura, como a ciertas personas. Que era propio de la época. Y claro, y preguntarse por una cuestión de, bueno, pero hoy en día nos preguntamos más por una cuestión lingüística, y tal vez hoy tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la cuestión política? Y todo esto, ¿no? Que se mezcla mucho con la cuestión lingüística. Cuando se impone lo político o la lengua a la cuestión lógica. Y nos hacen creer que eso es lógico, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque nos hacen creer, por ejemplo, que tal o cual acto lo hacen por una cuestión lógica o por una cuestión, no sé, de lenguaje, porque este es mejor lenguaje que nosotros. Pero eso no importa. Lo que importa es la cuestión política de que yo en este momento tengo el poder para decirte y te cambio la realidad. Claro. Porque puedo y tengo el poder. Y que para cómo seamos tan pelotudos que nos comemos que es una cuestión lógica. Sí. O nos creemos que la destrucción del lenguaje, después quiero comentar este tema. Sí, estamos pasando los puntos. Sí, que la destrucción del lenguaje es un lenguaje nuevo, que me parece eso. Sí. La cuestión personal de Wittgenstein, esto es otra cuestión que también hay que tener muy en cuenta. Y esa sociedad salían libros bastante nefastos. Sí. Imaginarse. Hay uno que sé que no querés mencionarlo vos, pero que bueno, influenció Sexo muchísimo. De carácter. De Weininger. De Otto Weininger. Sí. Es un texto que básicamente te afirma que si sos judío, si te gustan las mujeres, si no te gustan las mujeres, y si no lográs algo grande antes de tus 18 años, tenés que matarte.
no Sí. tiene ningún valor, que te hace algo grande y lo sigue. Es un libro que Wittgenstein lo tomó en su juventud y sus hermanos mayores lo tomaron, y sus dos hermanos mayores, con esta influencia, estas cuestiones, estaban muertos. Ajá. Y Influenció, se hizo, sé que los había hermanos habido- fueron hasta el funeral de Otto. Y Ah, no sé si está seguro si Wittgenstein también fue, porque era muy chiquito. Los hermanos mayores sí fueron ah, a dejarle flores y todo eso, ¿no? Wittgenstein se sabe que tenía una gran influencia, y ese libro también se lo recomendó a su mejor amigo de la época, se llamaba Max, no me acuerdo. ajá, Y ese libro lo cambió tanto a Max, que era un tipo, estuvo en la Primera Guerra Mundial, sí. era de la era de un comité para quemar gente, era horrible lo que hacía, pero era una persona muy religiosa, eso le caía bien a Wittgenstein. El tema es que él quería abandonar la guerra y pasarla un poco mejor hasta que leyó este libro. Este libro también lo influenció a este amigo de Wittgenstein, Sí. Max, a que se una a la SS. Y ese amigo de Max fue el que dijo, ¿por qué nunca, a la familia de Wittgenstein, después que se armó Sí. todo este libro, ¿por qué nunca me dijeron que eran judíos? Y él hizo el trato para que zafen pagando plata a los Wittgenstein para que no sean exterminados. Porque eran todos descendientes judíos. Qué cosa, qué... Y bueno, Y yo estaba pensando en esta tendencia, creo que una de las hermanas también estaba metida, lo cual es una locura. Beininger odiaba a las mujeres hasta el punto de que había decidido permanecer virgen toda su vida para no tocar a una mujer. O sea, Beininger era qué curioso que incluso una de las hermanas estaba enganchada con esta especie de culto suicida, diríamos hoy. Y estaba pensando en cómo afectó eso la filosofía de Wittgenstein, si no hay una ¿cómo afectó su sublimación, vida? cómo afectó su vida sin duda, pero directamente estaba pensando si Wittgenstein no es la filosofía de Wittgenstein no es una autodestrucción de la filosofía, no es un suicidio filosófico. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que por todas estas cuestiones, por todo este odio, a ver, Wittgenstein, vamos a ser sinceros, yo leí los diarios y lo que me encontré fue con alguien que podemos decir que era una persona bastante torpe, bastante influenciable. Una persona que, para explicar por qué se unió a la Primera Guerra Mundial, y te dice, es que yo soy ario, así una interrogación, con gran pasión. Y sabemos que él escribía, la paso muy mal, toda la gente se burla de mí, Sí. estoy bastante deprimido. Y todo por esta cuestión de que él iba a luchar por gente que lo despreciaba. Sí. Porque, bueno, por toda esta cuestión, por estas cuestiones, él realmente creía que era ario, por más que él sabía que tenía fotos y tenía toda su casa llena de cuestiones del ambiente de judío. Sus abuelos, al menos los padres de su padre, eran de estos judíos súper ortodoxos que vivían en el campo. Y tenían fotos de esta gente, todo, y él no sabía, pero igual no ignoraba, él realmente creía en la teoría racial. Y toda esta cuestión, la teoría racial, su antisemitismo propio, Sí. porque por lo cual se despreciaba, él afirmaba que él y su teoría, igual que lo que pasaba la teoría de Freud, eran inferiores a las demás porque él era judío. Ajá. Y su uso, por ejemplo, de analogía, recuerdo, Sí. es una técnica judía, decía, y es inferior. Y toda esta cuestión destructiva es meterse en una guerra, después meterse en la Segunda Guerra Meterse en lo peor de Mundial. la guerra. ¿Eh? Meterse en lo peor de la Y guerra. lo peor, pedir Era- personalmente ir a morir en las trincheras. Porque, a ver, tenemos a la hermana detrás de todo este quilombo, moviendo hilos para que no lo metan en la trinchera de una. Sí. Pero Wittgenstein al final lo logró. Y Que está estaba bien. en los lanchones de desembarco, era el tipo que prendía la luz, o sea que era un polígono de tiro, una diana de tiro ambulante. sí. Era el puesto más peligroso. Y él lo pedía una vez. Sí. Y toda esta cuestión, digo, a ver, previamente, cuando estudiaba en Cambridge, lógica con Russell, él iba a las 4 de la mañana a discutir lógica, a discutirla moralmente, porque no tenía que suicidarse. Sí. Porque estaba toda esta cuestión, estos ataques suicidas que tenía, que los registra Russell, los registra su mejor amigo David, que tiene un diario. Y toda esta cuestión nos dice, bueno,
Primero que se quería matar. Russell y otros amigos se turnaban porque no querían dejarlo solo. Sí, sí. Ah, Porque la verdad que es su contexto, su familia. Y además vamos a ver las contradicciones que había su familia. Un hombre, su padre, un hombre sumamente hipermoral, pero de que tenía una fábrica de hierro. ujú. Bien dicho, fábrica de armas. Léase. Ah, así que bueno, teníamos toda esta cuestión, teníamos contradicción de que, bueno, por más que seamos judíos de verdad, Somos bueno, antisemitas. somos antisemitas, nos odiamos, somos mierda, pero somos la mejor a la vez, esa locura, ¿no? Sí. Y 2 hermanos suicidados, mayores, sus 3 hermanos fue a la guerra, uno murió, Ujú. uno perdió el brazo y quedó Wittgenstein, obviamente en el neurosis de guerra, que dice que tiene pesadillas hasta Sí. muchos años después. Qué cosa extraña, cosa que yo leí, te comentaba antes fuera de cámara, leí el Cuaderno Marrón sin saber nada de la vida de Wittgenstein. O sea, para mí Wittgenstein era el autor del Cuaderno Marrón. Sí. Y me creé una imagen mental completamente distinta. Me imaginaba un hombre jovial, bromista, no me dio ni por casualidad, me hice la imagen cuando después me enteré lo que era realmente la vida de Wittgenstein, ni por casualidad. No, ni siquiera te lo puedes imaginar. Y realmente la obra de Wittgenstein y Wittgenstein son 2 cosas completamente diferentes. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque, a ver, va a aparecer parte de su ideología en su teoría y va a aparecer parte de su teoría contradiciendo su ideología. Todo lo que vivió, todo lo que pensó. La cuestión de la exterminación de la filosofía, Sí. toda esa cuestión, por más que esté expresamente escrita en investigaciones, en tratatus, Sí. si nosotros agarramos el método propiamente dicho, nos quedamos, pero al final la filosofía, estos filósofos que tienen su cotidianidad, que tienen su forma de vivir, que tienen cierta manera, tienen una forma de vida muy rico, muy interesante, tienen su propio juego de lenguaje. ¿Por qué tenemos que exterminarlo y decir esto no va? Vamos a abandonar esto. La propia teoría dice que hay que tomar la filosofía como un juego de lenguaje y con todos los términos y con toda la importancia que tiene el mismo. Sí, eso me llamó la atención el modo destructivo en que está planteado, cuando Sí. la misma teoría se puede ver como lo que hizo. O sea, Wittgenstein dice que los filósofos se han enredado en trampas del lenguaje. Sí. Y yo, ok, estoy de acuerdo en algunos casos, Yo pero ¿por qué no ver eso como que se debería hacer en la filosofía lo que hizo Popper con la ciencia? Establecer un criterio de demarcación de esto es ciencia, esto no es ciencia, en el caso de Popper. ¿Por qué no hacer un criterio de demarcación? Mirá, si algo cuando lo planteas de otro modo, el problema desaparece, es que eso es pseudofilosofía. ¿Por qué plantearlo de este modo como que bueno, la filosofía estuvo equivocada, tiene que ser abandonada? La respuesta clara y corta es por el uso de metafísica. El uso de metafísica, como se sabe, Wittgenstein estuvo en el círculo de bien un tiempo, estaba en un ambiente bastante positivista, estaba toda esta cuestión en contra de la metafísica, por los neopositivistas. Ahora... Bueno, ya viene en realidad de Comte eso, pero sí, en los neopositivistas estaba también. Ahora la cuestión es la siguiente. ¿Cómo vas a abandonar y hacer una línea de marcación, por ejemplo, metafísica caca, no metafísica but? ¿Cómo hacer una línea de marcación si el mismo Wittgenstein te dice que las reglas de los juegos de lenguaje son borrosos, que los límites son borrosos? Esa es otra contradicción. Y más aún, la cuestión de la metafísica. El tratado, por ejemplo, es abandonado porque se da cuenta de este objetivo. Marcar lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Sí. Lenguaje lógico, lenguaje, un cierto pensamiento, lo que no, chao. Místico, inefable, lo metafísico, está allá. Si un error hablar de más allá del lenguaje, mira, el lenguaje, ¿cómo vas a hablar desde fuera del lenguaje? Tendrías que crear un lenguaje. No Tendría que crear un lenguaje. Ahora, en la trampa de Tractatus, que dice en el punto 654, me parece, es el siguiente. Pero cuando estoy marcando los límites del lenguaje, estoy usando el lenguaje, estoy usando pseudoproposiciones, estoy por fuera del lenguaje, y no lo va a decir nunca Wittgenstein, pero estoy haciendo metafísica.
Esa es la cuestión que estoy viendo. ¿Y cómo es posible la metafísica Por eso- dentro del...? Por eso guarda silencio. Ajá. Hay que callar en estas cuestiones. Esa es la conclusión de por qué hay que guardar silencio. Porque cuando yo empiezo a hablar de la lógica, del lenguaje Sí. del mundo, estoy hablando por fuera. Por lo tanto, estoy haciendo otra cosa. Esto soluciona con los juegos de lenguaje, ¿no? Este problema. Sí. Pero el momento que dijo eso Wittgenstein en el punto 7, de lo que no hay que hablar que guardar silencio, Sí. que esto marca toda la filosofía, se resolvió este pleno filosófico, y ese va a ser algo más activo, más útil para la humanidad, que sea el maestro rural, la pasa para el orto, allá. Consecuente Porque- sin dudas. Eso. Consecuencias, sí. Pero en ese viaje se da cuenta de ciertas contradicciones. De ciertas cuestiones, bueno, pero mirá a estos hombres cómo usan la palabra losa. Veo obreros usando la palabra losa no por su definición, sino por su uso. Y esa vida en la pobreza, porque en ese momento, después de abandonar la filosofía, abandona su riqueza, se va a ser maestro rural. Curioso, una especie de ermitaño en el siglo XX. Exacto. Y siendo uno de los más ricos, abandonó todo eso. Por una cuestión, no me acuerdo del autor que leía para pensar esta cuestión. No me acuerdo, se me va el nombre. El autor, sí, que realmente me influenció ahí la pobreza y la importancia de eso. Pero ahí notó que más allá, creo yo, ¿no? Porque más allá, esos lugares no están fuera del ambiente académico, están fuera del ambiente lógico. El Tractatus era una cuestión, vamos a usar la lógica, si no es lógica, no es pensamiento, no es lenguaje. Y se encontró con gente que no usa. Claro, con el lenguaje cotidiano. Exacto. Y ahí viene el cambio. Además que, otra vez, hacer un tipo tan anormal, los hogareños le hacían muchísimo bullying. La pasaba muy mal Wittgenstein y falló en su ética. Golpeó a un niño. Pero más allá de que lo golpeó, por ese tiempo se podía golpear, lo golpeó sin motivo. Había motivos para golpear en ese tiempo y Wittgenstein falló hasta en eso. Hasta el motivo propio para golpear. Y ahí ves una cuestión ética, bueno, tal vez, porque el Tractatus dice en sus cartas, lo más importante del Tractatus es su parte ética. Lo más importante del Tractatus es lo que no está escrito. Y falló hasta en eso, entonces tiene que vuelve y dice, ¿por qué vuelve? Pregunta Morrow de Russell. Creo que descubrí un nuevo método. Y empieza, según lo dije, cuadro marrón, cuadro azul, expresiones filosóficas, investigación. y sobre la certeza, observación sobre la rama dorada, etc. Te quiero preguntar por un asunto de las investigaciones, que es el ver algo como algo. Ver por ejemplo, un ejemplo que pone Wittgenstein, ver una ventana, el dibujo de una ventana, Sí. como 4 cuadrados, o verlo como un cuadrado con una cruz en el medio, donde tenemos exactamente la misma experiencia visual, pero se la puede interpretar de 2 modos distintos. Es muy bueno ese ejemplo que también se repite con el conocido pato conejo. El pato conejo, por ejemplo. Mirá, es lo que yo te contaba hoy. Hoy a mi hermano, yo estaba buscando una zapatilla, acá en Argentina decimos zapatilla, a los enchufes largos, ¿no? Y zapatilla negra, en este caso. Entonces yo fui a preguntarle si contesto a mi hermano, Dino, ¿tenés la zapatilla negra? Porque a veces se usan mis zapatillas. Sí. Y él me respondió, ¿qué zapatillas? Yo no uso zapatillas. No, la zapatilla de enchufe, le dije. ¿Se entiende? Es la misma ficha. Sí. Imaginemos el ajedrez. Imagino que la palabra zapatilla es una ficha. ¿Cómo se puede usar una ficha? De tantas maneras se puede usar con una ficha de ajedrez. Pero a veces está arreglada en un juego y otro de una forma. Por ejemplo, la ficha caballo en el ajedrez tiene ciertos límites, se usa de tal o cual forma. Sí, las piezas de ajedrez están definidas por cómo se mueven. Claro. El dibujo es irrelevante. Claro, exactamente. De hecho, los nombres cambian Exacto, perfecto. Ahora, vamos a hacer algo aún más abstracto. Cambiamos las fichas como los peones y cambiamos las fichas como las reinas y todo demás por tapitas. Sí. Tapitas, poner que somos gente muy pobre y usamos tapitas para jugar ajedrez, que es algo que se ve. Sí, que de hecho existe. Existe. Es la misma ficha.
Imaginemos que en vez de caballo le decimos tapita azul y tiene la misma regla, es el mismo uso, las mismas De hecho, reglas. los es la misma- ajedrecistas experimentados juegan a veces sin tablero. Sí. O sea, dicen la jugada uno al otro. Sí, perfecto. Y ahí lo ves, que lo importante en estos casos es el uso del lenguaje, Ujú. el uso en el contexto, porque lo importante es que esto es una continuación, en Tractatus es el hecho como en todo un contexto de hechos, Ujú. un contexto de un mundo lógico, y en investigaciones es un contexto de la vida cotidiana. Ejemplo, si yo te he visto a vos, losa, Sí. ¿vos qué interpretás? Interpreta una especie de baldosa Claro. de cierto material. Eso es lo que dice Wittgenstein apenas empieza investigaciones filosóficas, que es lo siguiente. Ve a dos obreros y Sí. se gritan losa. ¿Por qué se gritan losa? Uno desde lejos no entiende por qué se gritan losa es tal cosa. Pero vemos, ahí ve Wittgenstein que hace lo siguiente, que el obrero agarra una losa y se le alcanza al obrero del maestro de obra. Y ahí la conecta, la losa, la baja. Y cada vez que le grita losa el maestro de obra, le trae la losa el ayudante. Y así cada vez. Entonces la palabra losa tiene un acto. El acto de agarrar una losa y llevársela. Esa es la definición de losa. El uso de losa en este caso. Ajá. Y yo te estoy dando una descripción de cómo se está usando en ese contexto. Después hay otros juegos que son como la definición del diccionario, o que voy a una tienda y digo, ¿tenés una losa? Sí. No el tipo no va a venir y me va a tener una losa y que yo la Claro. el tipo va a decir, pero ¿cuántas losas querés? Está tal Claro. precio de estos colores. Es la misma fecha. Es el mismo pato conejo, distinto contexto, es la misma ventana, mismo cuadrado, distinto contexto, con distinto uso. El problema es cuando algo se da sin ningún tipo de contexto. Claro. Que ahí no. Es el caso en el mundo real cuando un país quiere adoptar por motivos religiosos o políticos una lengua muerta como idioma oficial. Se encuentran con que tienen todo un diccionario lleno de palabras que no les sirven para nada y le faltan 1000 palabras que necesitan. ¿Cómo se dice videojuego en hebreo? ¿Cómo cine en latín? Y por ahí y por al mismo tiempo tenés un montón de palabras que no tienen uso, Sí. que están en el diccionario porque no tienen uso, porque se refieren a regimiento de honderos. Sí, No tiene ningún uso en el mundo de hoy. exacto. Por eso, en este último dígito tenemos que fijarnos en el contexto de quién habla, la cuestión de la escucha. Y bueno, acá vemos de vuelta una cuestión de que Wittgenstein y la escucha, bueno, se relata que si no le caía bien lo que vos decías, él se iba a la conversación. Era Y bueno, ya sabemos el problema que tuvo con Popper. No sé si lo conoces. No, la verdad que no. Había un club moral de Cambridge. ¿No? Ajá. En el club moral estaba Wittgenstein fundador, Moro, y a veces venía Russell. Russell y Wittgenstein están peleados por ciertas cuestiones, bueno, no importa. Y en esta reunión invitaron a Popper para que exponga ciertas cuestiones. Sí. Y Wittgenstein interrumpe a Popper, que estaba diciendo que la moralidad es universal, y dice Wittgenstein, bueno, estoy de acuerdo con que sea universal la ética, está bien, pero es inefable, no podemos hablar de ello. Y recuerden que está la cuestión de que estamos usando el lenguaje para hablar de algo que no es lingüístico. Esa diferencia que le hacía Wittgenstein. Existe la verdad, todo lo que vos quieras, pero, estamos usando el lenguaje. No confundas el lenguaje con la verdad. A lo Popper le dice, y mientras que decía esto, le estaba jugando con un palo de chimenea, ¿cómo se llama? Con un atizador. Y Popper, usando uso de la oratoria, que Wittgenstein la desconocía ni le importaba, le decía, muy enojado, ¿sabes qué es moralmente universal? No amenazar a tu interlocutor con un atizador de fuego. Y Wittgenstein se recalentó y se fue a la mierda. Porque, qué sé yo. Igual es curioso porque estaba haciendo... Me llama la atención que estaba siendo más kantiano que Kant, Popper, en esa anécdota, porque... No sabemos si es verdad o no. Sí, no, porque me llama la atención porque el mismo Kant, que fue el exponente máximo de la moral racional, dice que las formulaciones que da del imperativo categórico son
metáforas, son ideas, aproximaciones, que en realidad no se puede. El imperativo categórico es un sentimiento, no es Sí, una... no sabemos si Wittgenstein lo había entendido mal, si Popper ya sabía eso y no le importaba. No, Wittgenstein solamente lo que entendí, por varios registros, es que le estaba señalando ese detalle. claro. Y eso llevó Para a ver, una porque era discusión. una persona joven para él en ese Ajá. tiempo. Y bueno, Popper en vez de responder, sí, ya sé, el doctor Wittgenstein, Claro, estamos todos de acuerdo, solo la oratoria para hacerlo quedar mal y quedarse bien. claro. Y hacerlo quedar con pelotudo. Mira, esa anécdota del atizador, como diría Homero Simpson, si no fue realmente de Popper, se lo tiene bien estudiado, porque Popper era un forro, Sí. era. Durante años no se dignó a debatir con Kuhn. Querían el debate Popper-Kuhn, querían hacerlo, lo ofrecieron, creo que todas las universidades del planeta, se negó. No, pues, Hay una idea que no viene directamente de Wittgenstein, pero está muy asociada a Wittgenstein, que es el zombie filosófico. Que ¿está y no está? está y no está. Está esta discusión ¿Habló? estoy pensando en las conferencias de Wittgenstein de Moore, este apartado donde habla del solipsismo, Puede ser de lo que habla las clases que tomó Moore de Wittgenstein. en los apuntes que tomó los Moore apuntes de de Moore, Wittgenstein. sí. Tiene un apartado hablando del solipsismo, que ahí está y no está, como decís vos, el tema del zombie filosófico. Que esto de ser una cuestión allá en la nube, en la Torre de Marfil, una cuestión filosófica, se está empezando a discutir como cuestión práctica cuando estamos... la lista del supermercado no las hace Alexa. Se está convirtiendo en una cuestión práctica. Y una cuestión política. Hay También. que darle derechos a las máquinas. Claro. Bueno, De hecho ya se lo ha hecho. Hay un androide que es ciudadano árabe. sí, lo sé, pero qué sé yo. Lo que te está diciendo es que vale dando una máquina como un ciudadano árabe. Sí. Me parece algo... Bueno. Como una mujer árabe. Vamos a ser exactos. Ah, bueno. Las Yo mujeres árabes validando como un robot. Yo creo que no es valorar mucho el robot, sino valorar muy poco a las mujeres. Claro. Eso más que me parece Estaba más exacto. pensando eso. Sí. Bueno, el zombie filosófico, propiamente dicho, quien lo escribió con tinta fue David Charles. Su teoría sobre la conciencia, no me acuerdo bien. Él es un dualista de conciencia que está en contra del empirismo materialista, digamos, naturalista, mejor dicho. El materialismo es complicado de explicar, bueno, no importa. Está en contra de la cuestión de la conciencia como algo material. Sí. Y entonces nos propone entre muchos ejemplos, uno de ellos es el del zombie filosófico. Bueno, dice, imaginemos que tenemos un clon absolutamente igual a mí, ¿no? Sí. Este clon tiene el mismo material físico, hace lo mismo yo, hace los mismos chistes que yo, sabe las mismas cosas, actúa igual, le gustan las mismas cosas, todo igual. Es un clon exactamente de mi persona. Sí. Ahora, este clon podría tranquilamente no tener conciencia. Sí. ¿Cómo que no tiene conciencia? Le dicen al señor Bell. Y luego responde, muy sencillo. Por ejemplo, yo cuando me río de un chiste, yo lo hago porque tengo una experiencia subjetiva, y esta experiencia subjetiva es muy importante en Wittgenstein porque es bastante negada esta cuestión. Por ejemplo, de algo que llamamos como placer o ironía, o cuando algo me duele es porque yo tengo una experiencia subjetiva del dolor. Sí. El zombie filosófico no tiene esta experiencia, actúa por causa de efecto. Entra esta información, sale esta reacción. No tiene realmente la expresión del dolor. Grita de dolor, lo apuñala 10 veces y no tiene la experiencia de dolor, sino que reacciona como autoría su original. Pero sin la cuestión de la conciencia. Esta cuestión es muy importante porque está negando, primero, que podría haber un mundo sumamente pragmático, lleno de zombies filosóficos, ser igual al nuestro. Sí. Pero sí. Conciencia. Sin la conciencia. Yo creo que eso es un peligro real. Yo creo que eso es algo que puede pasar. Que nos cambien. O sea, vendría a ser Terminator al revés. Yo creo que es el mayor peligro para la humanidad hoy en día no es
la guerra con las máquinas y no ser demasiado amistoso con las máquinas. Claro, que venga un vendedor, che, querés meterte en un pendel. Claro, por Y vos ejemplo. digas, y dale. Sí, Y ahí te matan y quedan un zombie filosófico. Todos piensan que sos vos. sí. Imaginemos que sí, Legalmente seguís siendo vos, actuás de la misma forma. actuás de la misma Sos forma. un monstruo pragmático, porque Sí. en lo pragmático sos igual. Sí, en todo y esto creo, lo que veo en toda la ciencia ficción siempre te buscan Igual. te buscan por ejemplo como en Blade Runner en la prueba Boy Camp, te buscan que siempre hay una pequeña diferencia, pero podrían no haberla, No, podría no verla. podrían no haberla. Tranquilamente. En la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Sí. en la que está basada Blade Runner, Mm. bueno, en la película Blade Runner la prueba Boy Camp es simplemente Tecnosanata. En la novela la diferencia entre la prueba Boy original y la prueba Boy Camp es un asunto central de la trama. Y la novela termina en que ya no pueden distinguirlos a los salvo haciendo una autopsia, que es un poco tarde para enterarte que retiraste a un humano por error. Pero pensaba un peor, el zombie filosófico sea átomo por átomo igual a vos. Podría ser igual átomo por... Eso yo tengo mis dudas. Bueno, pero Pero- imaginemos esa cuestión. Yo creo que si algo fuese átomo por átomo igual a mí tendría conciencia. Eso no estoy tan seguro. Pero Seguro. se podría hacer, dejando de lado esa cuestión, se podría hacer una réplica que pasara todas las pruebas imaginables Sí, y sin embargo no tuviera conciencia. sí, exacto. Y me llama la atención el modo, para empezar, en la ciencia ficción siempre se ponen de parte del androide. Como de parte de reprimido, del... Sí, hay una analogía con la segregación racial. Sí, es como que es... No sé, qué sé yo, esto es un tema muy delicado. Me parece que si querés representar, no sé, a los negros de Estados Unidos, que hay toda una teoría racial de mierda allá, bueno, poneme un negro. La Claro, máquina no. es un Es otra concepto cosa. completamente diferente. Sí. No es un ser humano. Otra cosa, fíjate en la película Her, ella, donde me llamó la atención cómo este tema no está. En ningún momento creo que se llama Samantha, la inteligencia Se artificial. naturalizó. Es como que en ningún momento se plantea la cuestión de si Samantha tiene conciencia o no. Y es un asunto central. Y no está, ni siquiera está ahí. Sí, es que Y sí. no es que, por ejemplo, como en Ex Machina, que te dejan abierto, que no sabes si Eva en ese caso, si tiene conciencia o no sabes. Pero acá es simplemente como que no les importó. Es como un post Blade Runner, ¿viste? Es un post de todas esas películas, cuando ya fue. Ujú. Ya fue. Sí. Quedamos nosotros. Los otros humanos tenían algo que nosotros perdimos, pero ya fue. Eso sería la Puede filosofía empezar. del zombie filosófico. Vos fíjate que ya hay personas jurídicas que, las empresas, hay personas jurídicas que no tienen cuerpo. Eventualmente estas personas jurídicas podrían estar dirigidas por una inteligencia artificial que en vez de tener un CEO humano, podrían tener un CEO o una inteligencia artificial que hiciera planes a 100 años. Porque es un ser inmortal dirigido por una inteligencia inmortal. Y esto es algo que decía Fernando Fuentes Pinzón, que una máquina no tiene un sistema moral. Nosotros lo tenemos. Y esa inteligencia artificial, ¿para qué va a lanzar un bombardeo nuclear para destruir a la humanidad si ya gobierna el mundo? Andás a ver. Porque en parte también lo escribimos nosotros, ¿no? Hay que ver cómo interpreta eso. Y bueno, tiene una cierta interpretación, pero esto ya se ve más adelante, que vamos a hablar de eso. Ahora la cuestión es la siguiente. Yo te dije de una experiencia subjetiva. Sí. Por ejemplo, a mí me apuñalan y no es que yo estoy programado y respondo así. Claro. No, porque tenés una experiencia tengo una subjetiva de dolor. O estoy loco, dirían algunos filósofos analíticos o gente digestiniana, porque ellos niegan esta cuestión. Y algunos la niegan rotundamente la experiencia subjetiva. Por cuestión de la negación que Wittgenstein propone del lenguaje privado, que tiene mucha lógica. El lenguaje privado es lo siguiente: yo no puedo inventar un lenguaje de la nada. Yo no puedo hacer un lenguaje que solo yo lo entienda. Claro. Desde mis experiencias privadas, ¿no?
¿Por qué? Porque necesitamos una comunidad, necesitamos de reglas, necesitamos una cotidianidad y dice Wittgenstein, bueno, si cada vez que siento ese, ¿no? Ese, Sí. ponerle cualquier cosa de experiencia privada. En el calendario, ya que no hay una comunidad, yo pongo ese cuando quiero, cuando no hay algo que le regule. Necesitamos una comunidad, bueno, necesitamos más cosas, por eso se niega el lenguaje privado. A ver, Lo que muchos wittgensteinianos interpretaron de esto es lo siguiente, que nosotros tenemos que negar la experiencia subjetiva. Por eso yo te digo, yo tengo experiencias subjetivas, y muchas personas me dirán, ¿estás loco? sí. No podés tener experiencia subjetiva porque toda esa experiencia, eso inefable que tenés, que llamás experiencia subjetiva, no es lingüístico. Hasta que lo volvés lingüístico, porque una comunidad dice que eso es dolor, eso es amor, eso es tal palabra. Esto es un problema grave, porque en la seriedad que te habla de esta cuestión de la negación del lenguaje privado, tenía, por ejemplo, que podemos acceder a cuestiones trascendentales como la verdad, como la belleza, no podemos a como Sí. el bien. Y ese es un problema grave, porque estamos negando, porque vos sos un sentimentalista. Ujú. Estamos negando, por No ejemplo, te quería interrumpir. Inefable no es de ningún modo sinónimo de inexistente. para nada, No te quería interrumpir, pero me disparó todas las alarmas eso. para nada. Lo inefable es más, lo inefable ni siquiera es ni puede no ser, Claro. porque no está en el lenguaje. Entonces no podemos decir que algo inefable sea y no sea. Podemos comunicar la experiencia subjetiva por analogía. Yo puedo Sí. suponer que vos estás interpretando cuando usás la palabra dolor, Sí, estás usándola en un sentido parecido a lo que yo llamo dolor cuando yo experimento dolor. sí, porque estamos en una comunidad que nos Porque- permite usar esa palabra, esa forma. Además Pero, tenemos, a claro. ver, tu cuerpo es parecido al mío. Cuando vos te cortás, imagino que tu experiencia subjetiva debe ser parecida a mi experiencia subjetiva cuando me corto. Claro, pero eso nos enseñan. Estrictamente lógico, esto no es así, Sí, pero es un postulado del sentido común que sí, estoy es dando un por salto sentado. lógico en realidad. Es un salto Porque lógico. estamos en realidad. usando la cotidiana, por ejemplo, las teorías raciales, por ejemplo, usadas tantas veces. Mm. Lo que pasa es que cuando yo latigo a mi negro esclavo, no es que sienta dolor como nosotros. Sí. Es para que, es como un perro, es para que actúe más rápido. Claro. En estas instrucciones lingüísticas, por ejemplo, se puede eliminar esas cuestiones. Estos juegos de lenguaje, por ejemplo, se elimina el juego de lenguaje de tenemos una relación de dolor y todo eso que está en Sí, el mira. juego. Fingir que no hay, las analogías no son verdaderas. Entre tal o cual persona. Entre grupos de personas. Entre como- grupo de personas, siendo tono de piel, Ujú. o que nació en tal país, entonces es inferior. Claro. No habla griego, Claro, todas esas cuestiones. no nació, No nació. O etcétera. qué sé yo. Etcétera. Está- No está bautizado. Tiene infinidad de De formas. variantes, sí. Pero la mecánica es la misma, la destrucción lingüística. Bueno, Ujú. ¿en qué estaba con esta cuestión? Ahora, la experiencia, esto que llamamos experiencia subjetiva, esta cuestión inefable, Ujú. es lo que Wittgenstein llama escarabajo, lo que se llama el escarabajo wittgensteiniano. ¿Cómo es Que eso? tiene la forma que vos decías, es lo mismo que se explicaste, pero con una analogía. Imaginemos que a niños cuando nacen les damos una caja con un escarabajo, Sí, y solo ellos pueden ver el escarabajo. Solo el propietario del escarabajo puede verlo. sí. Pero más niños no pueden ver el escarabajo del otro, y eso. Entonces yo digo, mi escarabajo es grande, mi escarabajo es azul, mi escarabajo tiene tal o cual forma, y ahí vamos formando que es un escarabajo a través del lenguaje. Pero no accedemos, porque bueno, a vos te rompe la pierna, yo puedo empatizar con vos. Ujú. Ahora, que yo sienta el dolor, que me empieza a sangrar la pierna, eso no pasa. Claro. Ahora, imaginemos, cambiamos la palabra escarabajo por dolor. Ahí se ve claramente esta analogía que es lo mismo que vos explicabas recién. Ujú. Que la cuestión de que el escarabajo, a fin de cuentas, por más que no armamos una comunidad de cómo es el escarabajo, cómo es el dolor, cómo es el amor, pero está. Ahora dicen, pero no podemos hablar de esto, no podemos formar nuevas cosas, no podemos hablar de la conciencia. Pero imaginemos lo siguiente, esto ya no es Wittgenstein, sino es un trabajo mío, porque lo que a mí me interesa investigar esta obra. Es ¿qué pasaría en el primer niño que siente Sí. depresión en una tribu? Por Ujú. ejemplo.
muchos de los que están viendo esto habrán tenido depresión y habrán tenido algo parecido, a una cuestión así de que, ¿cómo expreso esto? No sé que lo tengo, hasta vez que te dice, bueno, si vos tenés una experiencia así subjetiva, ni siquiera podés comunicarla, ni siquiera sabés qué es. Pero con el caso de depresión, vos digamos que descubrís su uso, sus límites, sus usos, cuando no se vas a su psicólogo a estudiar sobre el tema. Pero previamente a ello, sin ninguna comunidad que lo sostenga, no puedes decir que estás deprimido, no puedes ni siquiera hablar de lo que te pasa. Claro. Porque no te pasa nada, es al lugar, no hay nada. Eso es no es solo una cuestión puramente teórica, pasa que mucha gente, cuando encuentra la palabra justa para lo que le está pasando, es como que le hace clic en la cabeza porque empieza a conectar su experiencia con un montón de cosas. Claro, y se forma ahí una comunidad, una relación. Cuando se destruye el lenguaje, una de las características que tienen las falsificaciones del lenguaje es que no podés conectar. No podés hacer abstracción. No podés hacer abstracción. Porque se vuelve todo material. Bueno, y ese es el tema siguiente, que sería el tema... un amigo en común dice que es un error hablar de neolengua para referirse a la destrucción del lenguaje, porque la palabra neolengua es neolengua. Sí. Está sugiriendo que es un nuevo lenguaje, lo que no es otra cosa que la mutilación, la destrucción del lenguaje. Es un acto. Si vos a una paloma le cortás las alas, no podés decir que es una neopaloma, que descubriste una nueva especie de ave. No, es una paloma común que está mutilada. Sí, exacto. Y esto es lo que pasa. Otro tema que queríamos tocar es el tema de las personas tribales, su lenguaje, y que en ellos no pueden tener creencias. Dale. Bueno, en la rama dorada de Zettel, esto es de las investigaciones, habla de hombres primitivos, de lenguaje primitivo. Es un error decir lenguaje primitivo. El lenguaje de los primitivos. Claro, sin explicar qué es. Él está hablando como suponiendo que nosotros sabemos qué es investigación. Esto me di cuenta después de leerlo 1000 veces. Claro. Pero en Zettel, en el punto 384, ahí te explica qué es el comportamiento primitivo. Es la distracción, es la distracción animal. Es una cuestión que no hay lenguaje. Después se pone en juego el lenguaje, después se pone en comunicación, después se habla de una comunidad que se usa cada lenguaje de cierta forma, de cierta oportunidad, pero es en relación a esto. Pero puede haber una persona adiestrada a moverse, a actuar, a trabajar, sin tener lenguaje como una máquina, porque sigue órdenes. La inteligencia sigue órdenes. No, sigue órdenes. Esto por ahí mejor nuestro amigo en común Javi nos puede corregir. Ahora, la cuestión es la siguiente. Cuando a nosotros nos hacen destrucción lingüística, volvemos a esa etapa de puro adiestramiento, porque una persona puede hablar, pero no porque esté en la comunidad, no porque tenga lenguaje, no porque tenga un sistema de profesiones complejas, sino porque está adiestrado, nada así. Claro. De hecho, no puede expresar en esa falsificación idiomática, no puede expresar otra cosa que no esté preprogramada. Exacto. No se puede. En el verdadero lenguaje, un astrónomo puede decir la Tierra gira en torno al Sol y otro puede decir el Sol gira en torno a la Tierra. La tesis y la antítesis se pueden expresar ordenando de modo distinto las mismas palabras. Vos podés decir, por ejemplo, un femicidio es un homicidio de una persona por el hecho mismo de ser mujer. Claro. Entonces vos no podés decir, este femicidio tuvo otra causa. Este femicidio fue provocado por un asunto de drogas. No podés proponer una hipótesis alternativa porque estás contradiciendo la definición de la palabra. Claro. Y tiene esta forma de mundo perfecto, puro, que ya está. Claro. No puedes decir que no. Y también estaba pensando que para colmo está suponiendo que los nenes pueden revisarse entre sí el escarabajo y saber perfectamente qué es lo que sienten. Claro. Está suponiendo hasta que hay lenguaje privado y que uno puede acceder a él. Y que uno hasta puede leer la mente. Ajá. Esta es una interpretación bastante perversa. Hay leyes que te obligan a usar en otros países
pronombre como la persona se identifica. Yo qué sé cómo se identifica la persona. Claro, Yo sé lo que estoy viendo. Si yo veo a alguien que es un hombre, asumo que es un hombre. claro. ¿Qué sé yo si ese se identifica como Cthulhu? ¿Qué es? Claro, y esto es otro rasgo que dice Wittgenstein de los malos juegos de lenguaje, que tienen esta forma de que complejizan todo, hacen todo más difícil, hacen más conflictos, hacen pensar más, nos cansan, hasta que no pensás nunca más. Tiene esa forma de que perdés el pensamiento, perdés la abstracción, perdés todo por lo que es una etapa tribal. Esa es la cuestión, esa es la importancia. No puedes ni siquiera tener una creencia, porque, Claro. porque perdés tu lenguaje paulativamente. Eso es lo que señalaba Wittgenstein, que el hombre primitivo no actúa por creencias falsas. Ese es el error del hombre civilizado, que ve el comportamiento del hombre primitivo y ve, por ejemplo, al ver una danza de la lluvia, dice, estos tipos son unos idiotas que creen que danzando van a provocar la lluvia. Imagino una relación causal que el salvaje no. Claro, El salvaje dice, bueno, vamos a hacer algo para que llueva, vamos a bailar la danza ni de la siquiera lluvia. dice, simplemente lo hacen. O simplemente lo hace. Los que no tienen lenguaje. Ahora, estos salvajes se van a burlar de esos arqueólogos cuando dicen, la teoría racial, no es que tiene tal cráneo, entonces Claro. no llegan. No es lo que creen estos idiotas. Claro, porque también la cuestión de inteligencia, de toda la cuestión racial, también es una discusión lingüística. Nosotros actualmente, esto es lo que estuve investigando para este día, es que también perdimos la palabra inteligencia. Ahora la palabra inteligencia lo relacionamos a algo biológico. Gente inteligente porque nació inteligente, Sí. por sus genes, y no por una cuestión antigua que a mí me cuesta un montón entender cómo pensaba en la Edad Media o antes de toda esta cuestión racial de la inteligencia. Me cuesta muchísimo. Y esto es re viejo, la palabra inteligencia la perdimos, ya hay palabras que perdimos. Sí. Hemos perdido, además agrupamos bajo en el concepto de inteligencia, agrupamos lo que vemos que en el lenguaje de un par de unos siglos atrás estaba sabiduría, estaba conocimiento, había una serie de matices importantes. Nosotros metimos todo en inteligencia. Claro. Como que hay un empobrecimiento ahí. Sí, ¿sabes qué es interesante con esas palabras que analicé? La palabra en el libro La falsa medida del hombre, no lo dice directamente, pero ves que hay una evolución. La palabra inteligencia... Refrescame la memoria, o mejor dicho, ¿qué es la falsa imagen del hombre? La falsa medida del hombre. La falsa medida. La falsa medida del hombre es que el hombre tiene una medida, por ejemplo, tu cráneo tiene una medida que nos da cierta inteligencia máxima o mínima, Sí. en el también, y esto se sigue, esa ideología sigue hasta hoy en día con ciertos test, tanto Sí. proyectivos como psicométricos, y que hay que tener mucho cuidado. Bueno, la cuestión es que la inteligencia ahora, antes la inteligencia era abstracta, no podías calcularla, era incalculable, y era algo de que una persona ni siquiera tenía, una persona actuaba inteligente, tenía otro uso. Es como el nous de Platón, que podía en la antigua Grecia inteligencia acceder a ese razonamiento que hoy vos llamás sentimentalismo, acceder a esa cuestión y poder acceder a esa cuestión de la verdad. Esto fue en ética yo soy una cosa rara, porque yo soy racionalista y sentimentalista. Sí. O sea, es una yunta extraña. Sí. Yo creo que soy racionalista en ética, pero creo que el primer principio tiene que venir dado por el sentimiento. No podés sacártelo de una teoría como pretende Kant. No por algo superior. No por algo o por una necesidad, que es lo que te lleva a necesitar un principio religioso. Está bien. Yo creo que el primer principio es sentimental y después todo lo demás se sigue por lógica. Perfecto. La cuestión es que ni siquiera podés pensar en eso con esto con inteligencia. La inteligencia ahora es algo material. Se perdió abstracto. Mira cómo evolucionó. Se perdió lo abstracto, sea donde venga, y se volvió material. Se convirtió en genética. Es genética, sí. En el fenotipo. Ni siquiera en ese tiempo de la genética. La forma del cráneo. No se pensaba tanto en la genética. Pero se ve la pérdida de la abstracción, por lo menos en el uso de la inteligencia de ese tiempo, de nuestros investigadores sobre la cuestión de inteligencia.
Y nosotros vemos que la gente, cuando te hace estas descripciones lingüísticas, atacan a tu nivel de abstracción. Sí. Si yo digo todos, puedo decir todos los libros, no solamente personas, todas las personas en la habitación, todos acá, que somos 3 personas, o todos los instrumentos de este lugar. Pero si viene alguien y me dice, no, todos se usa solamente para hombres. Sí. Vos te das, Bueno. no. Sí, todos y alguien más que todos. Claro. Esa es totalmente... La falta de lógica es tremenda. Pero se vuelve acá, se vuelve material, ya y ahora. Es como lo que vos me comentabas de estos lenguajes antiguos, que no decían exactamente montaña, ya tenían 2 montañas. Sí. Decía, no, Pelulo, Pipito. Pero cuando se iban a viajar necesitaban un concepto abstracto de montaña para hablar de todas las montañas. Porque ya se volvían Esa es posible. la razón por la que el idioma de la isla de Pascua no ha sido descifrado, porque tiene una cantidad ridícula de nombres propios y de sustantivos. Los lenguajes más sofisticados tienen términos cada vez tienen más términos generales, la gramática cada vez más económica. Las lenguas como la que hablaban los pascuenses eran nombres propios, sustantivos, no más nombres propios, más sustantivos. Era... Sí, porque, a ver, si tenían estos tipos de lenguajes que son materiales, que no llegan a grandes niveles de abstracción. Tenían términos como roca, piedra, árbol. Bueno, para esos términos necesitas abstracción. Pero, bueno, eso ya había, o sea, tampoco eran idiotas estos tipos. Construyeron los Moai en el medio de la nada, idiotas no eran, pero tenían un lenguaje que estaba lleno de nombres propios. En vez de decir, nosotros, por ejemplo, decimos fui del punto A al punto B, me fui de Buenos Aires a Mar del Plata, y no te digo cómo me fui, Sí, no te digo, salí de mi casa, agarré la autopista, doblé, hice 3 kilómetros para acá, doblé, me agarró un embotellamiento. ¿Hacían así? Así te hablaban, para decirte que fueron del punto A a B en una conversación de 5 minutos. Claro. Es como las películas de antes, que el tipo se levantaba, tenías que mostrar que se vestía, que se lavaba los dientes, que hacía la cama, porque la gente no entendía. Se levantó y fue a desayunar. Y tenés algo más loco, te encontrás con tipos que bilingües, porque cuando le hablaban hubo unas guerras terribles en el siglo XVIII en La Paz, unas guerras tribales donde se cargaron a media isla. Tipos bilingües, cuando vos le preguntabas cuál fue la causa de la guerra, porque es oficialmente Chile, cuando le preguntabas en castellano cuál fue la causa de la guerra, te dice la escasez de recursos, había mucha población, la deforestación agotó la isla, entonces había poca comida y las tribus empezaron a pelear por la comida. ¿Le repetías exactamente la misma pregunta en el idioma de ellos? ¿Cuál fue la causa de la guerra? Como cuando le preguntaba de la guerra en el idioma nativo, te hablaba, sí, la gran guerra entre el dios del viento y el dios de la lluvia. Y cuando le hablabas en castellano te daba la explicación que le deben haber dado en la escuela, en Chile. Claro, ahí se ve también que no piensa. Que no hay una cuestión de pensamiento, ¿no? Porque ahí está sosteniendo 2 contradicciones. Como que no está viendo la contradicción, me parece. Como que no ve que tiene que tener una sola explicación de un hecho. Claro, no tiene varios. Pues le enseñaron que tiene que tener varios. Bueno, yo no tengo más preguntas, ha sido un gustazo, no sé si querés añadir algo más, Waldo. Creo que no, que ya tocamos todos los temas posibles. Creo que ya es mucho. Ya creo que es demasiado, ¿no? Sí. Para esto YouTube no es... Es muy intenso. Aunque hay seminarios de 20 horas en YouTube, pero tienen 15 vistas. Bueno, esperemos que el tuyo tenga un poco más, ¿no? Esperemos. Lo pone ahí de radio, de fondo, y ya está. Supongo que sí. Sí, supongo que estos canales la mayoría los usa para... Y bueno, muy bonitos no somos, si fuésemos Sí, tiene... 2 rubias, ¿viste? Bueno, ahí puede ser. Que no me acuerdo quién decía que tenía 2 televisores, y en uno ponía el canal pornográfico sin sonido y en otro ponía a Marcelo Longobardi viendo la televisión. Ay, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para querer ver a Marcelo? ¿Para qué querés escuchar la porno y para qué querés verle la cara a Marcelo Longobardi? Y lo que estará haciendo, no sé qué pasó. Dios mío, no quiero saberlo. Bueno, un gustazo, Waldo, muchas gracias por participar. Vamos, que gracias a vos. Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya resultado interesante. Para quienes no lo conocieran a Waldo, les dejo el link a su canal en la descripción. Vayan a darle un vistazo, realmente vale la pena. Nos estamos viendo, hasta la próxima.